niño desaparecido, un cerdo que no deja de escarbar y un padre que empieza a sospechar que algo terrible yace en su propio rancho. El hermano recién salido de prisión, Bill, siempre tuvo una sonrisa que ocultaba más de lo que decía, hasta que una lonchera enterrada reveló demasiado, pero fue el instinto y el hocico incansable de Eddie lo que destapó una verdad que llevaba años bajo tierra. Y solo escuchen qué giro tan inesperado dio esta historia, y cómo, al final, la justicia encontró su camino. John Crane llevaba años viviendo en ese rancho seco y solitario al norte de Amarillo. Conocía cada árbol retorcido, cada crujido de madera vieja y cada sonido que hacía su ganado al anochecer. Pero en esa semana de marzo algo no encajaba. Su cerdo, Eddie, un animal robusto, de patas cortas y mirada casi humana, había empezado a comportarse de forma extraña. No se acercaba al comedero con el mismo entusiasmo de siempre. En lugar de eso, cada mañana y cada tarde, caminaba directo a un rincón olvidado detrás del granero viejo, donde solo había tierra dura, maleza y una bomba de agua oxidada que ya no funcionaba. Ahí cavaba. Al principio, John pensó que buscaba raíces o quizás insectos, pero Eddie no era de esos. Era perezoso, glotón, y prefería revolcarse bajo el sol. Sin embargo, durante 5 días seguidos, escarbó en el mismo punto, con insistencia, siempre ahí, siempre con el mismo ritmo constante de sus patas contra la tierra. John empezó a observarlo desde el porche, con la taza de café humeando en la mano. Sentía una inquietud rara, como si el animal supiera algo que él no, como si escarbara más por costumbre que por hambre. Una tarde, justo cuando el sol empezaba a caer y pintaba de rojo los campos agrietados, John caminó hacia donde cavaba el cerdo. Eddie ya no rascaba, solo estaba echado sobre el montículo de tierra removida, como si estuviera cuidando algo. John frunció el ceño, dio un par de pasos más. Entonces lo vio, un pequeño pedazo de tela azul asomaba entre la tierra. Tenía un borde deshilachado y un dibujo apenas visible. John se arrodilló. La tierra estaba blanda. Tiró con cuidado del borde. Era una chaqueta, pequeña, infantil, y aunque aún no sabía por qué, algo en su estómago se encogió. Eddie, ¿qué encontraste, amigo? Pero el cerdo no respondió, solo seguía ahí inmóvil mirando el suelo. John no dijo una palabra, solo entró a la casa con la chaqueta en la mano. Sara, su esposa, estaba en la cocina cortando zanahorias para el estofado. Cuando lo vio con la prenda sucia de tierra, supo que algo estaba mal. ¿Dónde encontraste eso? Preguntó en voz baja. John solo señaló hacia afuera. Esa misma tarde, los dos regresaron al lugar, con palas y linternas. El sol ya se había ido, y el viento soplaba con ese silbido seco que arrastra secretos. Cavaron con cuidado. La tierra cedía fácil, como si alguien la hubiese removido antes. No hablaban, solo se escuchaban las paladas. El cerdo, Eddie, observaba desde unos metros, inmóvil, y entonces algo apareció. Primero una pequeña suela de zapato, después fragmentos que no parecían pertenecer al suelo. Sara se llevó la mano a la boca. John bajó la mirada. No hizo falta decirlo. Llamaron a la policía. Pasaron 3 días. Los agentes trabajaron con delicadeza. Confirmaron lo que John ya intuía. Los restos eran de un niño. Caleb Mitchell, 8 años atrás, había desaparecido a unas pocas millas de allí. Tenía solo 7 años. Todos lo recordaban.
el chico alegre que siempre pedía permiso para jugar con los corderos del rancho. Pero nadie pensó que su historia terminaría ahí. Sara se encerró en el cuarto. John apenas comía. Solo se sentaba en el porche, mirando hacia donde habían cavado. Algo dentro de él no estaba en paz, como si faltara algo, como si lo que habían descubierto no fuera el final, sino el principio. Eddie volvió a escarbar 3 días después, en el mismo sitio, un poco más al sur, terco, silencioso. John no llamó a nadie esa vez. Tomó la pala y cavó por su cuenta. La tierra parecía distinta, más apretada, menos húmeda, y entonces apareció algo metálico. Era una lonchera roja, con dibujos que conocía bien. Era de su hija. John se quedó quieto. No respiró por un momento. Con manos temblorosas la abrió. Dentro, envuelto en un pañuelo, encontró un cuchillo, uno viejo, uno que había visto antes. Pertenecía a su hermano Bill. Bill había salido de prisión hacía solo 6 meses por un delito menor. John lo había cogido, le ofreció cama, comida, perdón, y ahora todo se torcía dentro de él. El cerdo solo escarbaba, nada más, pero lo que sacaba a la luz era mucho más profundo que la tierra. John pasó toda la noche sentado en la silla del porche, la lonchera a sus pies, el cuchillo sobre la mesa. No necesitaba pruebas forenses. Lo conocía, ese mango de madera con una muesca en forma de B. Su padre lo había regalado a Bill cuando eran niños, y ahora había aparecido ahí, enterrado junto a una prenda de su hija, en el mismo rincón donde encontraron al pequeño Caleb. El aire era más denso esa mañana, la luz entraba por las rendijas del granero, como si la casa supiera que algo estaba a punto de romperse. Bill salió de la habitación como cada día, rascándose la nuca, bostezando. Vio a John con el cuchillo sobre la mesa. ¿Y eso? Preguntó, fingiendo desinterés. John lo miró en silencio. ¿Dónde perdiste esto, Bill? Bill sonrió, una de esas sonrisas vacías que no tocan los ojos. Quizás lo enterré sin querer. Antes o después de que lo usaran para tapar secretos. Un largo silencio, y entonces una frase, casi un susurro. Ese cerdo debió quedarse ciego. Fue suficiente. John se levantó con calma. No gritó, no tembló. Le bastó con esa mirada, la de quien ya no necesita respuestas para hacer lo que debía. Con una fuerza tranquila empujó a Bill contra la pared y lo ató con un cinturón de cuero que colgaba en la percha. Bill forcejeó, pero John no se detuvo, no dijo nada, solo lo aseguró con nudos firmes, como si estuviera atando un saco antes de la tormenta. Marcó a la policía, su voz era firme, clara. Tengo a alguien que deben venir a buscar, pero Bill no se rindió tan fácil. Aprovechó un descuido, se zafó parcialmente y corrió hacia la puerta trasera. Creía que conocía bien el terreno. No contaba con Eddie.
El cerdo, pesado pero ágil, cruzó justo en su camino. Bill tropezó. El suelo lo recibió sin compasión, se golpeó el hombro, quedó en el suelo, jadeando. Minutos después llegó la patrulla. Bill fue esposado sin resistencia. John se quedó en la entrada sin moverse, solo miraba a Eddie, que se había vuelto a echar en su rincón favorito. Parecía que todo había comenzado ahí, y ahí mismo estaba terminando. Bill habló al tercer día de estar detenido, no por remordimiento, sino porque ya no tenía a dónde huir. Dijo que todo fue un accidente, que Caleb lo vio haciendo algo que no debía, algo que no explicó. El niño corrió a contar y Bill lo detuvo, lo enterró detrás del granero. Luego dejó pistas falsas, algunas ropas, huellas, para desviar la culpa hacia su propio hermano. Pensé que nadie escarbaría ahí, dijo, mirando al suelo, pero no contaba con ese cerdo. La noticia se extendió por todo el condado, pero en el rancho reinaba un silencio distinto, no de miedo, de descanso. John no quiso hablar con los medios, ni con curiosos. Solo tomó un poco de madera vieja, la lijó con cuidado y construyó una cruz sencilla. La colocó justo en el rincón donde Eddie había escarbado por primera vez. No había nombre grabado, solo un lazo azul atado al centro. Desde entonces, Eddie duerme ahí cada noche, a veces con el hocico sobre la tierra, a veces con los ojos abiertos, como si aún vigilara algo invisible. Sarah dice que los animales sienten cosas que nosotros olvidamos, que ese cerdo no solo encontró un cuerpo, sino que también despertó una verdad dormida. John no responde, solo acaricia a Eddie cuando pasa junto a él. A veces le deja una manzana, a veces no dice nada, pero en el aire del rancho algo cambió. La justicia no siempre llega con uniforme ni con sirenas. A veces aparece con pezuñas, hocico y una terquedad que salva vidas.